Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda unidad de la materia programación y estructura de datos. Mi nombre es Emanuel Simón Jiménez y en esta segunda unidad estaremos revisando brevemente lo que son las pilas. Para ello les voy a compartir pantalla para estar revisando la documentación mientras vamos explicando y recordando lo que es una pila. Bueno, pues aquí estamos. Pilas. ¿Qué es una pila? Una pila es una lista ordenada en la cual todas las operaciones, inserción y borrado, se efectúan en un solo extremo llamado tope. Esto es una estructura LIFO, Last In, First Output, es decir, el último en entrar es el primero en salir. Debido a que los datos almacenados en ella se retiran en orden inverso al que fueron introducidos. Es decir, aquí lo que hacemos es ir literalmente, como dice, apilando los datos. Y el orden en que sale es el último que entra es el primero que sale. Estamos hablando que es una estructura, sí, que nosotros también le llevamos post-orden o notación polaca inversa, ¿sí? Que nos permite establecer de una manera muy sencilla y recuperar de una manera muy rápida datos en una estructura. Un ejemplo de pilas en computadoras se presenta en procesos de llamadas a subprogramas o retornos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un programa principal y tres subprogramas. Por ejemplo, programa principal, 1, 2 y 3 subprogramas. Cuando se ejecuta un programa principal, se hace una llamada al subprograma P1, es decir, ocurre una interrupción y ejecución del programa principal. Antes de iniciar la ejecución de ese subprograma, se guarda la dirección de la instrucción en donde debe retornar y continuar la ejecución del programa principal, el cual permite ejecutar el subprograma. Es decir, por ejemplo, un programa que ejecuta a un subprograma y este a otro subprograma y así sucesivamente. El detalle es que para que recuerde en qué dirección estaba, lo almacena temporalmente. ¿Sí? Cuando ejecuta el subprograma de P1, exige una llamada a ese programa P2 y hay otra interrupción. Antes de ejecutar el programa P2, se guarda la dirección de la instrucción que debe retornar a continuar la ejecución del programa P1, es decir, como una escalada, pero cada uno almacena temporalmente la dirección para que sepa en dónde se quedó y pueda continuar después de la interrupción. Hasta el momento hay guardados dos direcciones de retorno. Cuando se ejecuta el subprograma 2, hay llamada a otro subprograma, lo cual implica una nueva interrupción y por ende guardar la dirección de retorno al subprograma P2, el cual llamaremos T, por ejemplo, aquí en orden consecutivo, RST. Entonces tenemos tres direcciones guardadas así. Al terminar la ejecución del programa P3, retorna a continuar ejecutando en la última dirección que se guardó, es decir, extrae la dirección de T y regresa a continuar ejecutando el programa P2. En dicha instrucción, los datos guardados ya son RS, es decir, guardó la última dirección y recupera la última que fue entrando. ¿Sí? Y así sucesivamente. A esto se le conoce como pila, porque los datos fueron procesando en orden inverso al que fueron almacenados. Es decir, el último en entrar es el primero en salir. De esta forma, ¿sí? Se hace una pila. Ahora, formalmente la estructura de una pila es así. Crea una pila, apila los elementos o desapila los elementos. En otras palabras, es crear, push es meter y pop es extraer o sacar. Tenemos el tope de la pila, necesitamos saber hasta dónde podemos almacenar, por eso es que tenemos una estática, no se puede meter más, ¿no? Y también saber cuándo está vacío. ¿Sí? Para poder introducir un elemento a la pila, primero necesito saber si hay espacio. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo crear una función para pila, cómo apilar y también cómo extraer de una pila.
Crear es la función constante que crea una pila vacía. Apilar es una función que permite incluir un elemento a una pila. Si tenemos una pila con 3 elementos RST, la estructura sería apilar T, apilar S, apilar R y crear. De acuerdo con la forma general de apilar IP elemento y en este caso sería P es igual a apilar S, apilar R, creamos. Crea la pila y apila elementos. Desapilar extrae el último elemento de la pila y deja una nueva pila la cual queda con un elemento menos. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener un apuntador de pila, un tope de pila, un stack para que pueda extraerlo. ¿Sí? En caso de que yo quiera insertar otra pila, ¿verdad? Perdón, otro elemento de la pila, necesito saber cuánto espacio hay y recorrer. ¿Sí? Dejar libres espacios para poder meter elementos. Representación de pilas. Hemos definido la estructura de pila abstracto. Veamos ahora cómo representar una pila en una computadora. Una pila dentro de una computadora la podemos representar de dos formas, en un vector o como una lista ligada. Como un vector, la forma más simple es utilizar un arreglo de una dimensión y una variable, que llamaremos tope, que indique la posición del arreglo en la cual se halla el último elemento de la pila. La función crear sería simplemente definir un vector y una variable que llamaremos tope, lo cual iniciará con el valor 0. Por ejemplo, dimensión de la pila 100, tope 0. Es decir, pues está vacía, no tiene nada, ¿sí? Y el tope va incrementando hasta que si llega hasta el 100, pues ya se llena. La función es vacía consiste simplemente en preguntar el valor del tope. Por ejemplo, if tope es igual a 0, entonces verdad. Y si no, falso. Y termina el if. Ese es un ejemplo muy básico, muy breve de saber si está vacía o no. La función tope queda información sobre el último elemento de la pila. Por ejemplo, si tope es igual a 0, entonces hay un error. Y si no, revisa el tope de pila. Es decir, que si no hay ningún elemento de la pila, te va a marcar 0. Como se puede observar, esas funciones son tan sencillas y tan cortas que no se justifica elaborar algoritmos independientes para ellas. En su defecto, se codificarán esas instrucciones en el proceso que esté efectuando cuando sea necesario. El algoritmo para apilar y desapilar se presenta en los siguientes subprogramas. Por ejemplo, el de apilar, subprograma apilar es pila, el elemento, el tope y el dato. Si el tope es igual a n, entonces pila llena, es decir, cuántos espacios tiene para poder meter un elemento. Si no, entonces le incremento un tope más para que sepa que ya hay un elemento más en la pila. Después termina el proceso. N y datos son parámetros de valor y tope y pila parámetros por referencia. O sea, N es la cantidad de elementos y dato es el que vas a introducir. El tope es hasta dónde llega y el tamaño de pila. La pila es un vector con capacidad de n elementos. Tope es la variable que indica la posición del vector en el cual se halla el último elemento y el dato es la variable que se va a guardar en la pila. Por ejemplo, tenemos A, B, C y D. En nuestro ejemplo, el vector se llama pila, n es igual a 9 y el tope es igual a 4. El subprograma pila llena se invocará cuando el tope sea 9, es decir, cuando ya llegue a un tamaño de 0. Dicho subprograma sacará un mensaje apropiado y detendrá el proceso. Por ejemplo, desapilar la pila, el tope y el dato. Si el tope es igual a 0, entonces pila vacía, no tiene nada. Y el dato igual, si el dato es igual a pila al tope, entonces se elimina 1. Pila, tope y dato son parámetros por variable y dato es la variable que retorna una información sacada de la pila. Si lo representamos como lista ligada, entonces dice que siempre que se desee representar un objeto como lista ligada, lo primero que debe hacer es definir la configuración del registro. Por ejemplo, el dato, la liga y los campos, ¿no? El dato se refiere al campo del registro X y la liga se refiere al campo liga de registro X que apunta a otro registro y se va como una lista ligada a la siguiente pila, por ejemplo, A, B, C y D, uno después de otro. Por ejemplo, en lista ligada sería aquí A, B, C, D. La operación de apilar y desapilar, por ejemplo, consiste en insertar un registro al principio de la lista ligada. Por ejemplo, aquí en A, en B, en C, D, E, aquí está el tope. El programa de apilar, el tope, por ejemplo, que sería un elemento de X, el dato que X es igual a D,
liga X igual a tope, tope X y fin de pilar. Se observa que es más fácil y más eficiente el manejo de pila en vectores, ya que en las listas ligadas no hay necesidad de controlar la pila llena antes de desapilar. Es decir, aquí la metió en la posición D. ¿Sí? Entonces, de manera más eficiente, podemos utilizar un vector en vez de una lista ligada. Bueno, en general, esto es una pila. ¿Sí? El manejo de expresión de la pila, ¿sí? Aquí habla acerca de lo que nos decíamos al principio en la notación polaca inversa. Cuando los pioneros de la ciencia de las computadoras percibieron la idea de lenguajes de programación de alto nivel, se enfrentaron a muchas dificultades técnicas. Por ejemplo, una de las mayores fue cómo generar instrucciones en un lenguaje máquina que evaluaran correctamente, por ejemplo, esta expresión aritmética. ¿Sí? Nosotros utilizamos la expresión entre orden o en in orden. ¿Sí? O sea, tenemos valor, operación y valor. En la pila es valor, valor, operación. Se hace de manera diferente, lo que ha sido comúnmente conocido como notación polaca inversa. ¿Sí? Es decir, si yo pongo 2 más 3 en mi notación, ¿sí? Entre orden, en la posorden, o notación polaca inversa, sería 2, 3 más. Es exactamente lo mismo, ya que van apilando el 2 entre el 3 más. Obviamente voy a dar 5 y desapila. ¿Sí? Bueno, esta es una breve introducción de lo que es una pila. En breve se va a publicar la actividad para que ustedes puedan desarrollar y cualquier duda con toda confianza lo va a hacer en la plataforma o en el número que está de contacto. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la tercera unidad.